cada uno de los países miembros de la SECSICA que nos acompañan en el evento de esta mañana. Y quiero presentar también mi saludo al doctor Rafael Casanova, el moderador de este evento. No hay duda que hoy es un día de gran satisfacción porque iniciamos con este evento de hoy una serie de actividades para poner en perspectiva y para dejar constancia de esta generación de nuestro reconocimiento al trabajo realizado en estos 200 años de historia de la región centroamericana. Esta, la nuestra, es una generación privilegiada. Tenemos la fortuna de celebrar el bicentenario por un lado, pero también tenemos la fortuna de tener la posibilidad de analizar todos los aportes que han hecho nuestros antecesores, nuestros prohombres, nuestros patriotas, que desde cada uno de los rincones de la región centroamericana, desde cada una de las circunscripciones geográficas y desde la visión regional, le fueron dando forma a las unidades geográfico-políticas que desde cada una de sus unidades constituyeron esta gran región centroamericana en todas las formas evolutivas que ha tenido a lo largo de los 200 años. Pero también el privilegio de la generación nuestra es que permite en esta circunstancia, en este momento y desde nuestro rol de educación y cultura, hacer un análisis profundo, lo que han representado estos 200 años, de las lecciones aprendidas de nuestras generaciones antecesoras para proyectarlas en la construcción del futuro que nos espera, del futuro que tenemos que construir, del futuro que tenemos que diseñar. Desde los espacios de educación y cultura, este es un evento sin duda alguna extraordinario, porque está precisamente la historia, la posibilidad de la evolución, la posibilidad de esa construcción de la Centroamérica de los próximos 200 años, está en las generaciones que emergen en las aulas y en las ciudades y en los campos de Centroamérica. Y desde esas personas, hacia esas generaciones, es que tiene que ir dirigida la actividad cultural y la actividad educativa, que vaya fraguando, que vaya construyendo esos elementos, esos factores, esa arquitectura que debe permitir construir la Centroamérica de los próximos 200 años. Entonces, en esta perspectiva que tendremos hoy, de la mano de extraordinarios historiadores, de la mano de extraordinarios académicos, como lo son el licenciado Miguel Alfredo Álvarez, la licenciada Rosaura Cristina García, el doctor Fernando Pérez Memén y el doctor Aldo Díaz Lacayo, quienes tendrán un extraordinario conversatorio moderado por el doctor Casanova para revisar la perspectiva histórica, la perspectiva política, la perspectiva social, la perspectiva económica, la perspectiva educativa y la perspectiva cultural que ha forjado estos 200 años de historia, que ha forjado estos 200 años de unidad de la región, y que son justamente estas lecciones aprendidas las que nos darán la posibilidad de construir la Centroamérica del futuro. Entonces, queremos expresar el agradecimiento a estos extraordinarios académicos que han sacado tiempo y que nos comparten sus conocimientos, su expertise y todo su recorrido académico para poner en conocimiento de la generación de hoy día en los 8 países que conforman nuestra región de su perspectiva y su visión en torno a este interesantísimo tema. Así que les invito desde ya a disfrutar de este extraordinario evento y reitero el agradecimiento y el reconocimiento al ministro Luis Morales, así como al equipo organizador que le ha dado forma, origen y efectividad a este evento. Buenos días. Adelante, ministro, adelante. Buenos días, bienvenidos a este evento que une a nuestros pueblos hermanos de Centroamérica y queremos nosotros desde Nicaragua compartir nuestro agrado por tenerles en esta mañana reunidos, como ha sido el sueño, ¿verdad?, de nuestros abuelos, antecesores, abuelos y abuelas que han luchado por una integración centroamericana. Y gracias a Dios, el sistema de integración centroamericano es una realidad y viene fortaleciéndose a través de estas iniciativas
a través de los diferentes plataformas y mecanismos que han ido creando nuestros presidentes para fortalecer la unidad centroamericana. Es importante en esta mañana que se va a reflexionar sobre la historia de estos 200 años de nuestros países, también recordar a los pueblos originarios, que son los que nos han legado la cultura, nos han legado parte de las tradiciones, parte de nuestras gastronomías, de nuestras costumbres, de las formas de ser de nuestros pueblos. Esos antecesores son valiosos porque son los que nos llevaron a iniciar ese punto de partida hace 200 años y a definirnos en nuestras nacionalidades. Somos pueblos hermanos, tenemos muchísimas cosas en común, son muchas las cosas que nos unen y las que nos separan son realmente solamente las fronteras que nosotros mismos hemos puesto por cuestiones geográficas. En esta mañana queremos dar la bienvenida a estos distinguidos y distinguidas académicos y académicas que nos van a acompañar en estas reflexiones que van a llevar, por supuesto, a ver con mejores luces y con más esperanzas el futuro de nuestros pueblos y de nuestras naciones. Queremos desde Nicaragua, desde esta tierra, del poeta universal Rubén Darío y del general de la dignidad de la soberanía de América Latina, el general Augusto Sandino, darles la más cordial bienvenida, un fuerte abrazo y sobre todo desde ya nuestro agradecimiento profundo por participar en este evento histórico que refleja el pensamiento de los hombres y mujeres de nuestros países. Bienvenidos, que tengamos una sesión fructífera y sobre todo que tengamos nosotros en nuestra mente la esperanza que nuestros pueblos quieren, que nuestros pueblos aspiran. Muchas gracias, ministro. Yo invitaría ahora al doctor Casanova que demos inicio al foro entonces para escuchar ya la participación de nuestros distinguidos ponentes. Adelante, doctor Casanova. Buenos días. Vamos antes de iniciar con la conversación con los expertos a hacer una presentación de cada uno de ellos. Me corresponde en este momento presentar al doctor Rafael Casanova Fuertes, que es persona que va a moderar junto con los demás expertos el conversatorio. El doctor Mario Rafael Casanova Fuertes, historiador, escritor, catedrático e investigador, nacido el 7 de diciembre de 1954 en Rivas, Nicaragua. Realizó sus estudios superiores en la Universidad de Oriente, Santiago de Cuba, y en la UCR de San José, Costa Rica. Laboró desde 1983 como investigador, años en el Instituto de Historia de Nicaragua, UCA, y desde 2007 en el Banco Central de Nicaragua, BCN. Entre otras dimensiones, ha sido catedrático de distintas universidades privadas y públicas, compareciente en programas culturales de radio y televisión, representante de Nicaragua en distintos eventos internacionales, distintos trabajos ligados a la ciencia, historia, además de algunos narrativos. Con los expertos, licenciado Miguel Alfredo Álvarez Arévalo, experto designado por la República de Guatemala, licenciado en Historia, egresado de la Escuela de Historia de la Universidad de San Carlos de Guatemala y de Museografía en la Escuela Nacional de Conservación, Restauración y Museografía, México. Ha desempeñado innumerables cargos honoríficos y recibido una diversidad de homenajes dentro y fuera de su país. Catedrático en la Universidad Francisco Marroquín, Departamento de Educación, y catedrático de Museología y Museografía, curso de maestría, Facultad de Arquitectura UFM. Autor y coautor de innumerables publicaciones acerca de historia y tradiciones de Guatemala. Ha publicado diversos artículos en revistas, conferencista en congresos, seminarios y talleres nacionales e internacionales y participación en diferentes programas de televisión. Actualmente es el administrador del Museo Nacional de Historia. Licenciada Rosaura Cristina García Castro,
experta designada por la República de El Salvador, graduada con cum honorífico en licenciatura de Historia, Universidad de El Salvador. Ha participado en diversos cursos, destacando el 12º y 13º Congreso Centroamericano de Historia y el Diplomado Superior Movilidades, Territorio y Respuestas Sociopolíticas en la Cuenca Mesoamericana. Organizadora del colectivo de Historia CLIO, un grupo de profesionales en historia de El Salvador. Ponente en los foros Independencia como Revolución Política y Construcción Nacional, organizados por el Ministerio de Gobernación y dirigidos a universidades en todo el ámbito nacional. Investigadora de Historia en la Dirección de Investigaciones del Ministerio de Cultura de El Salvador. Doctor Fernando Pérez Memén, experto designado por República Dominicana, licenciado en Filosofía, doctor en Historia, Colegio de México. Ha ejercido la docencia en universidades nacionales y de la Universidad Interamericana de Puerto Rico, autor de varios libros. Destaca El Episcopado y la Independencia de México como tesis de doctorado, Premio Nacional de Historia 1982 y 1993. Ha obtenido importantes reconocimientos, destacando doctor honoris causa en Humanidades por UTESA, doctor honoris causa en Ciencias Sociales por la Universidad Cuautitlán Izcalli, México, miembro de número de la Academia de la Historia Dominicana, miembro de la Academia de Historia de México y de la Academia de Historia y Geografía de México. Estudio de periodismo en la Universidad Católica Andrés Bello de Venezuela, columnista del periódico El Sol, Última Hora y Listín Diario. Colaborador de diversas revistas nacionales e internacionales, entre otros importantes cargos. Doctor Aldo Díaz Lacayo, experto designado por la República de Nicaragua, diplomático, historiador, escritor, editor, librero. Período 1979-1990, embajador itinerante para América Latina, adscrito a la Dirección de Relaciones Internacionales del FSLN, Managua. Embajador de Nicaragua en los Estados Unidos de Venezuela. Representante de Nicaragua ante el Sistema Económico Latinoamericano, CELA, y embajador concurrente para la República Surinam, embajador de Nicaragua en los Estados Unidos Mexicanos y representante de Nicaragua ante la Organización para la Proscripción de las Armas Nucleares en América Latina, OPANAL, México. 2000 a la fecha, vicepresidente de la Academia de Geografía e Historia de Nicaragua, autor de diferentes libros: Sandino, Plan de Realización del Supremo Sueño de Bolívar, La Guerra Nacional, Omisiones Históricas, La Segunda Independencia de América, Bicentenario 1810-2010, Ensayo, entre otros. Ediciones privadas, Misión en Venezuela 2, Misión en México, Misión en El Salvador. En preparación, Nicaragua, siglo XIX, luchas sociales y acuerdos políticos. Augusto C. Sandino, otro aporte a su biografía política. Editor, obras editadas, 15 títulos. Continúa con la palabra el doctor Rafael Casanova. Buenos días. Muy buenos días a todos y a todas. Vamos a dar inicio a este conversatorio, sobre el Bicentenario de Centroamérica, en el intercambio que vamos a realizar con el licenciado Miguel Alfredo Álvarez Arevalo. Decíamos que es el hombre de las 3 A, ¿no? Que es el experto de la República de Guatemala. Comenzaríamos con lo siguiente, con la primera pregunta. En este caso, cuando decimos que es el acta del 15 de septiembre de 1821, un referente histórico de la independencia de Centroamérica, razón que nos tiene aquí
sentados para realizar nuestro aporte en esta dirección, le preguntaríamos al licenciado Miguel Alfredo Álvarez Arévalo, ¿cuál le serían, según su criterio, los elementos que precedieron este acontecimiento, pero a la vez, cuáles fueron esas consecuencias que hubo? Como veremos, es polémico. Hay distintos puntos de vista, pero entreguémosle la palabra a don Miguel Alfredo. ¿Qué nos dice de eso? Doctor, tiene que abrir el micrófono, doctor. Pulse ahí donde aparece el microfonito en rojo, ¿eh? Ya. Buenos días. Va a ser un gusto compartir con todos ustedes este evento que nos va a permitir, más que todo, la reflexión. Voy a hablar desde mi punto de vista y sobre todo desde mi locación como ciudad de Guatemala. Uno de los acontecimientos que van a marcar el inicio del proceso en Guatemala va a ser precisamente el traslado de la ciudad. Este evento se llevó a cabo entre 1773, se consuma en 1776 y queda hasta 1786, pero en este evento que enfrenta a los dos grupos de poder, a la Real Audiencia y al Ayuntamiento. El Ayuntamiento de la ciudad de Guatemala era una institución sumamente fuerte por el territorio y los intereses y el aspecto económico que maneja, así como, como el refugio de los criollos. Ante el traslado de la ciudad se enfrentan, dado también las políticas borbónicas, y el ayuntamiento es doblegado por la Real Audiencia. Finalmente la ciudad se traslada y en poco tiempo pues, se traza y sucede nuevamente como un traslado total con todas las instituciones, pero en este traslado fue nombrado como el ejecutor don Juan Fermín de Aycinena e Irigoyen, que luego de la traslación ya fue nombrado marqués de Aycinena. Entonces el poder de Aycinena se encuentra en el momento del traslado de la ciudad. Él viene de España, llega a la Nueva España, pasa a Guatemala y en poco tiempo empieza a convertirse en una figura con poder económico, a tal grado de que Martín de Mayorga, el presidente de la audiencia, lo nombra el encargado general de la traslación. Y como premio le dan la mitad de la manzana frente a la Plaza Mayor de la ciudad. Y aquí se va a iniciar lo que luego será el clan Aycinena. Aycinena va a tener empresas, va a ser el mayor prestamista y va a convertirse en una de las fuerzas para el proceso de independencia. Dado, vamos a ver el papel que juega la familia Aycinena. Ahora, viendo ya el traslado de la ciudad y luego los momentos que van a suceder en España 1808, la invasión francesa, el ayuntamiento de la ciudad de Guatemala nombra como su representante al canónigo Antonio Larrazábal, quien lleva un proyecto de constitución y sobre todo una propuesta de libertad en el comercio. La Constitución 1812 en Guatemala muy victoriosamente se celebra en la Plaza Mayor, entra en vigor, el propio presidente de la audiencia, que era Bustamante y Guerra, reparte ejemplares de la Constitución, pero a la entrada a la corona o entronización de Fernando VII, volvemos al antiguo régimen y el propio Bustamante quema la Constitución y se vuelve al tema
como decíamos, al antiguo régimen. Pero creo que lo que es importante es lo que va sucediendo. No podemos dejar por un lado los hechos de la Nueva España, el levantamiento del padre Hidalgo y Costilla, Morelos, cuya influencia va a llegar a Guatemala. Y es aquí donde vamos a tener el caso con El Salvador. Al padre Manuel Aguilar se le pide en un sermón atacar la política de Hidalgo y de Morelos, entonces es encarcelado. Esto más los intereses ahí sin el control de la grana y los precios, pues ya va a provocar los levantamientos de San Salvador y luego los de Nicaragua, ambos en 1811. Y en el caso de los como una colación de lo de Nicaragua, vamos a encontrar en Ciudad de Guatemala la Conjuración de Belén, el convento de Belén que recibe a sacerdotes mercedarios, belemitas, así como algunos allí participa un nicaragüense en la conjura de Belén. Sí, ahí está el nicaragüense, precisamente, y este nicaragüense es el que propone también lo que es la liberación de los presos de los levantamientos de Nicaragua. Entonces sí es muy importante, por eso lo mencioné, la conjura de Belén y la participación del nicaragüense. Muy importante porque es el padre indio, Tomás Ruiz, era discriminado por los españoles, por los superiores. El padre Luis es sumamente importante y la conjuración pues fracasó, pero realmente la conjuración, fuera de apoyar la liberación de los presos de Nicaragua, era instaurar un nuevo gobierno en Guatemala. ¿Cómo? Me disculpa, don Miguel, esa parte que hay, para que nos metamos en la... si estas conjuras y estos movimientos de 1811, que en Nicaragua se prolonga hasta el 12, son influidos por los movimientos de Nueva España, ¿qué diferencia existe entre este movimiento y el que promueve el grupo de poder que lo lidera los hermanos Aycinena y sobre todo el marqués Aycinena, de la cual proviene el acta, para que nos acerquemos a la siguiente pregunta, ¿verdad? La concatenemos. Sí, digamos, el caso de la conjuración de Belén, la palabra misma dice conjurar. Sin embargo, alguien se fue al palacio donde estaba Bustamante Guerra y le comenta que el día 24 de diciembre, Nochebuena, se le va a dar un golpe de Estado. Bustamante reprime a todos los conjurados, que básicamente eran egresados de la Universidad de San Carlos. Aquí, en este caso, como se encarcelan, se abre juicio que duró varios años. No se ha logrado saber más. Lo único, a través de la lectura de los juicios, se indica de que ellos estaban compartiendo las ideas del padre Hidalgo y Costilla y Morelos, y que pretendían entonces dar un golpe a Bustamante para el día 24 de diciembre. Ahí termina el hecho, luego viene la cárcel, el juicio, finalmente los indultos de Fernando VII por su boda, pero Bustamante Guerra no los libera, hasta que finalmente él dice que no es algo que le toque al rey, sino que a él, porque es contra él. Sin embargo, tiene que liberar a los conjurados. Bueno, aquí participan dentro de otros militares, el hermano de Dolores Bedoya, pero sobre todo aquí hay más que el interés económico, es un interés ideológico. Sí, en este caso, don Miguel, hay una diferencia sustancial de este movimiento con el promovido por el grupo de poder en Ciudad de Guatemala, que usted ya mencionaba. Son dos concepciones políticas e ideológicas diferentes. Las de la Conjura de Belén, las de los movimientos del 1811 en Nicaragua y El Salvador,
y el acta en sí, ¿verdad? En este caso, el acta es todo lo contrario, se promueve antes de que la proclame el mismo pueblo, es uno de los mismos artículos. Hay un temor a los movimientos en España y a los movimientos que hubo dentro de la misma capitanía, ¿verdad? Para que, rápidamente, para que pasemos inmediatamente a la segunda pregunta, ¿no? Como no, lo del acta, de la firma del acta es totalmente eventual, porque no se pensaba en ese momento hacer ninguna declaratoria. Bueno, entonces, fuera de lo que va a ser la proclama, nuevamente la entrada en vigor de la Constitución en 1820, va a provocar un levantamiento indígena en la cultura quiché, occidente de Guatemala, Atanasio Sul, quien acusa al régimen de estar exigiendo el pago de tributo, que la Constitución ya lo había eliminado. Entonces se levanta, dura muy poco su levantamiento, pero sí hubo mucha persecución, pero en este caso es únicamente una protesta del pueblo quiché de Totonicapán. Ahora, año 20 es muy importante, 1820, con el último presidente de la audiencia nombrado por España, que fue don Carlos de Montoya, don Carlos de Urrutia, y Montoya, una persona ya mayor, quien se ve obligado por los dos grupos de poder, cacos y gasistas, a que hiciera valer la Constitución que ya había entrado en Cuba o en México. Finalmente entra, y aquí es donde vienen dos posturas. Va a ser Pedro Molina. Pedro Molina, como parte de los cacos, con el periódico llamado el Editor Constitucional, que ataca a la familia aycinena, autoridades, pero promulga una independencia muy radical. Creo que es muy importante la postura de José Cecilio del Valle, él que va a firmar como José del Valle con el amigo de la patria, donde habla de que hay que consensuar, él habla de integración geográfica, económica, y habla algo muy importante de academia, de educación. Entonces creo que la postura de del Valle en el amigo de la patria es importante, pero en una segunda época y sobre todo con el genio de la libertad, dado que el editor constitucional fue prohibido por Gaínza, que fue nombrado eventualmente por don Carlos, el último gobernador, nombrado por el rey, y ataca la expresión, la libre expresión, prohibiendo el editor constitucional, y Barrundia tendrá el genio de la libertad, y es aquí que van a atacar mucho a Valle. Entonces aquí Valle entra a la defensa, pero en una primera parte del amigo de la patria, creo que su visión integración es fabulosa, porque él habla de, como lo dije, geografía y habla economía. Bueno, lo cierto del caso que Gaínza toma el poder en agosto del año 20, y aquí llegamos al año 21, muy importante, el día 24 de febrero de 1821 en México, el pacto del Plan de Iguala. Entonces, el Plan de Iguala, que creo que es ya la incidencia a los sucesos del 15 de septiembre. Pero Gaínza, el día 1 de abril de 1821, se dirige al pueblo guatemalense, indicándole que él va a perseguir a todo aquel que tenga idea independentista y que va a ser un padre y va a favorecer a todo aquel que sea leal a la corona. Estos sucesos de México llegan, entonces Gaínza reacciona y los aycinena básicamente empiezan a preparar un plan pacífico de independencia, en el cual no quieren que haya levantamiento, que no haya corrimiento de sangre. Entonces pactan con el grupo de cacos que luego serán los liberales y se ofrece el palacio del Marqués de Aycinena frente a la plaza
mayor de la ciudad, donde a la manera de tertulias van preparando un plan pacífico de independencia, el cual se mantuvo en los archivos de la familia hasta que se hizo público en 1963. Sin embargo, al analizar la propuesta de Aycinena, son puntos que salen en el acta del 15 de septiembre. Y aquí voy a terminar entonces para esto. El acta nos indica que llegaron los correos provenientes de Tuxtla, Ciudad Real, que era la capital de la intendencia de Chiapas, y Comitán, donde, sin haber avisado previamente a la autoridad del reino, se anexaron o se adhirieron al plan de Iguala. Esto provoca que por primera vez haya una reunión entre independentistas y realistas, que se convocó para el día siguiente, que era sábado 15 de septiembre, en el Real Palacio de la ciudad de Guatemala. A este evento llegaron personas invitadas por Gainza, obviamente los funcionarios, los miembros de la iglesia, del ejército, el arzobispo, y lo primero que se hace, el primer punto es leer los correos que vinieron de Chiapas. Cuando se propone de que se apliquen en Guatemala, el arzobispo se retiró, era Ramón Casaus y Torres. Se retira. ¿De qué se está hablando? Sí, don Miguel, sin embargo, las consecuencias que notamos en si el acta en sí, en dependencia, tal vez rebasó las propuestas o los propósitos de los actuales gobiernos Aycinena. Pero veamos cómo eso trasciende posteriormente. Pues se produce la ruptura de todas maneras. Pero pasando tal vez a la segunda pregunta, porque también es una consecuencia, porque hay factores de carácter cultural, sociocultural, económico, político. Los centroamericanos quedan con un vacío de poder, pero estos mismos protagonistas y otros protagonistas propician cómo llenar ese vacío, y resulta el experimento federal, que es el intento de construir la entidad estatal, donde no existe una visión de Estado-nación. ¿Cuál sería su opinión al respecto de esto, don Miguel? Bueno, es importante el análisis del acta, hecha en papel propio con los sellos de Fernando VII, siendo públicos e indudables los deseos, pero es una condicionante, porque el acta está diciendo de que quedan en vigor las leyes, queda una junta consultiva, todo queda igual, pero aquí viene, debe de convocarse a un congreso a más tardar el día 1 de marzo del año siguiente en la ciudad de Guatemala. Debe de convocarse a todos, nombrando, incluso se da el número de cuántos para ser representados por el diputado, y que vengan, y es ese congreso, a más tardar el 1 de marzo, el que tenía que ratificar la forma de gobierno, pero se cambió el curso de la historia, porque la misma familia Aycinena ya tenía el interés de anexarse a México. Don Miguel, disculpe. Sí. Sí, como vamos a pasar, digamos, a la siguiente pregunta, ¿verdad? Porque nos queda poco tiempo, ¿verdad? Entonces, vamos a tratar de unificar pues la segunda con la tercera, y porque en este caso, ¿en qué se pueden diferenciar los procesos unitaristas o federales que trataron de cohesionar el Estado Federal Centroamericano al proceso integracionista? Pero además queremos su opinión personal, en este caso, sobre ya un elemento cercano, que son los acuerdos de Esquipulas, y qué futuro tiene esa integración centroamericana, como el SICA, ¿verdad?, para los pueblos de Centroamérica. Claro. Bueno, entonces el pacto federal, pues fue la aplicación de un sistema que había tomado el antiguo imperio mexicano, un federalismo, una
una república integrada con lo que había sido el antiguo reino de Guatemala, pero sin embargo fueron los mismos partidos y sobre todo el papel de las intendencias que habían tomado mucha relevancia, los que fueron fraccionando, y básicamente por falta de comunicación, infraestructura, y entonces los intereses económicos de cada una de los estados federales, pues van a ir decidiendo su autodeterminación, hasta que lamentablemente en 1839 pues ya se da por terminada esta federación. Al convertirse Guatemala en república, hay un artículo que dice que va a estar siempre presta a la reincorporación centroamericana. Luego hay un proyecto, luego estamos esperando, luego hay un proyecto y no progresamos mucho. Luego, el caso de... Sí, el integración. ¿Cómo podría diferenciarse ese proceso? Y porque estamos hablando siglo XX. Sí. Unos intentos políticos, ya vamos a retomarlo más adelante, ¿verdad? Solo... El integracionismo como tal, en la actualidad, ¿verdad? Y los acuerdos de Esquipulas, ¿qué perspectiva nos presentan en la actualidad, ¿verdad? Porque tenemos ese pasado glorioso y yo creo que son datos interesantísimos los que nos presenta don Miguel sobre esta parte, porque hay distintos puntos de vista en la medida que se avanza en redescubrir los mecanismos, la esencia, cómo se movían esos hilos de lo que hemos llamado pues siempre la independencia como un acto simbólico que nos permite la separación de España. Pero en este caso, en la actualidad, ¿cómo coadyuva o en qué se diferencia el integracionismo centroamericano? Sí, por eso ahorita, ahora que estamos hablando del bicentenario, es el momento de la revisión histórica y la reflexión. Por eso hablaba de el fracaso de la República Federal. Pero en el manifiesto de independencia de 1821, el que parte del acta, se habla de la unidad. Incluso el propio Gabino Gainza en abril del 21 habla de la unidad y de los males que pueden haber por la desintegración. Bueno, el problema, bueno, yo creo que aquí tenemos que tomar en cuenta a Valle, porque Valle nos habla, y ese es lo que yo veo por Centroamérica. Valle sí tuvo la visión centroamericanista, pensando en primer lugar en la geografía, en la cultura y en la economía. Entonces, eso es lo más importante. En hacer ese referente, hablar de la geografía y de la economía, porque no había una economía que articulara esa región. Por la falta de comunicaciones, por caminos o descontrol de puertos. Diríamos, pero la misma reforma borbónica reforzaron el localismo, en lugar de ser elemento cohesionante. El poder que adquirieron los cabildos. Bueno, aquí... Entonces creo que ya modernamente, ya luego cuando ya tuvimos el mercado común centroamericano, que esto ya era una visión globalista norteamericana, pero ya se empieza a hablar de una integración de mercado centroamericano, el Mercomún. El Mercomún. Esto es en los años de 1960, pero ahí ya hablamos, ya se habla de una Centroamérica productiva, compartiendo mercado. Fracasó. Luego, la incidencia de Guerra Fría, los enfrentamientos que se van a dar en la región, diferentes intereses, sobre todo económicos, pues van a dividir ideológicamente Centroamérica. Tenemos los casos terribles de Nicaragua, El Salvador o Guatemala, y va a ser a través de los acuerdos de Esquipulas, Vinicio Cerezo, Arias de Costa Rica, tenemos los representantes del Salvador, muy importante, la visión que se va a dar
para las negociaciones ya de la paz. Entonces creo que en su momento los acuerdos de Esquipulas, luego Esquipulas II, que ya fueron en Costa Rica, pero ya ahí sí ya hablamos de una pacificación y sobre todo una Centroamérica sin intervenciones militares. Bueno, nos resta decirle muchas gracias, don Miguel. Ha sido excelente disertación sobre una serie de aspectos históricos. Pone el dedo en la llaga sobre elementos que tenemos que retomar los centroamericanos y como experiencia. En este caso, entregaríamos la palabra a nuestra delegada de El Salvador, Rosario Cristina García, quien de inmediato, y también le recomendaríamos tratemos de ajustarnos al tiempo, ¿verdad? Recuerda que son 4 preguntitas y agradecemos a don Miguel nuevamente. Muchísimas gracias. Un gusto. Solo quiero decir, como dijo un expresidente de Guatemala, Miguel Irigo Las Fuentes, nací guatemalteco y morí centroamericano. Excelente. ¿Cuánto se ha avanzado en eso? Bueno, buenos días a todos los colegas que nos acompañan, ¿verdad? A los demás delegados de los países del SICA que están participando en este día. Bueno, al principio yo voy a comentarles un poco con relación a la primera pregunta que me manifestaban en el documento y me pedían que hablara un poco sobre las diferencias socioétnicas y culturales que impidieron de alguna manera que se pudiera generar en Centroamérica un Estado-nación como tal, ¿verdad? ¿De qué forma incidieron? Ajá, exacto. Muy bien. Como ustedes bien sabrán que esta región que comprende Centroamérica, en tiempos pues prehispánicos también, aunque tienen una raíz en común, también hay ciertos rasgos sociales, étnicos, que vienen desde esa época, ¿no? En sí la región ha sido estudiada como una región que también tiene ciertas diferencias. Por ejemplo, encontramos que la región centroamericana la podemos dividir en 3 áreas culturales. Una de ellas que es la primera, en la que podríamos ubicar a Guatemala y Belice, que tiene grandes rasgos de los estados mayas, ¿verdad? En la zona central encontramos pues a, a Honduras, la región del Salvador y también la costa pacífica de Nicaragua. Esta área comprende más bien rasgos que están muy ligados al área cultural mesoamericana. Y la última, que es la zona sur, en la que podemos encontrar a Costa Rica y Panamá, que es una zona cultural que estuvo más bien ligada a la área cultural chibcha, ¿verdad? Con cierta relación al noroeste de América Central. Obviamente que todos estos dinamismos culturales prehispánicos también tienen una fuerte carga para crear ciertos rasgos sociales y étnicos que diferencian de alguna manera un territorio del otro. A pesar de que es una región de alguna manera pequeña, sí hay ciertas diferencias en las localidades. Y yo considero que estas diferencias también van a verse marcadas todavía más en la época colonial, porque aunque la corona implantó su dominio en la región, no hubo, por así decirlo, un proyecto más mercantil que lo mantuviera ligados a estos territorios, ¿no? Hubo de alguna manera también ciertos localismos que yo creo que posteriormente, como ya lo mencionaba el doctor Miguel Alfredo, posteriormente van a tener muchas implicaciones en el proyecto de federación que se va a dar después de la firma del acta. Entonces, las especificidades de cada región y de cada territorio
van a tener que ver también con el tema de cómo se apropió la tierra, las formas de poblamiento de esta región, que van a ser muy distintas en el norte, en el centro de la región centroamericana, y estas también van a dar rasgos distintivos a cada provincia, que posteriormente se van a segregar más con la instauración de las reformas borbónicas, ¿verdad? Que van a crear y van a propiciar este sistema de intendencias que de alguna manera van a dar paso a estos localismos, que son precisamente los que generan de alguna manera la segregación que no permite a posteriori que Centroamérica se mantenga unida como una federación. Sí, habría que ver en este caso, Cristina, ¿verdad? Por ejemplo, el caso de Guatemala, partiendo de esa misma área que son heredadas de la situación prehispánica. Por ejemplo, las reformas de Galvez provocaron el estallido disoluto pues para el proyecto federal. Situación muy particular de Guatemala, que recuerdo que hasta los años de 1960 se hablaba de un 95% de población indígena. Hoy, con el proceso de la indemnización se habla de menos, ¿verdad? Estamos hablando de la indemnización, no es que la gente haya cambiado el color de piel, ¿verdad? Sino, recordemos que la identidad étnica es, como bien lo decían, lo dicen algunos especialistas, es sociocultural. El mestizaje incluso sirve para ocultar al indígena, pero cuando decimos diferencias socioétnico-culturales, ¿qué medida pesa el mestizaje en El Salvador, en Nicaragua menos, menos en El Salvador, más en Nicaragua? En Nicaragua fue prácticamente, se convirtió en un abastecedor de mano de obra, y además el desangramiento demográfico creo que fue mucho mayor que el resto de Centroamérica. Pero en esto entraríamos ya en la segunda, ¿verdad? Porque, y sin pretenderlo, tú, Cristina, estabas entrando en ella, en esos rasgos comunes, pero también que hay rasgos disolventes, y que todavía se notan. Bueno, es como tendencia general el costarricense que se cree europeo, ¿verdad? En Guatemala que tenemos el problema como tendencia general, ¿verdad? Y sociocultural, ¿verdad? Que resiente el indígena, ¿verdad? Bueno, la palabra indio es un insulto. Y en Centroamérica, en el caso de Nicaragua, es más fácil que te digan negro que lo indio significa como despectivo, a pesar de que tengamos los pómulos salientes y el pelo lacio y las características nuestras, pues, étnicas. Pero también hay, ¿qué otros elementos inciden? Bueno, niveles de educación, niveles de la sociocultura, la comprensión, en este caso. Pero también están los intereses políticos de las élites. Me gustaría escuchar tu opinión al respecto. Sí, definitivamente. Aunque hay rasgos en común, también hay de alguna manera estos elementos, como usted bien lo dice, que precisamente no propiciaron la instauración, ¿verdad?, de la Unión Centroamericana. Y ese punto es bien importante porque el papel de las élites va a ser vital. Como todos sabemos, después del quiebre del pacto colonial, ¿verdad? Con la firma del acta y todos esos sucesos y todo ese proceso, porque no lo podemos ver nada más como la firma del acta, sino que hay todo un proceso concatenado, em, se va a dar un hecho muy importante, que es la anexión al Imperio Mexicano, ¿verdad? Que duró un par de años y después se inicia el proyecto de la federación. Que es el proyecto que aglutina estos estados que formaron antiguamente el Reino de Guatemala. Sin embargo, este proyecto federal no tiene más allá de, o sea, no supera los 20 años de instauración. ¿Por qué? Precisamente porque estos localismos y el papel de las élites de cada provincia, en este caso de cada estado, va a ser vital, de tal forma que hay de alguna manera antagonismos, por ejemplo, entre Guatemala, entre San Salvador, Nicaragua, que tienen que ver con quién va a ser la que domine de alguna manera. Como ustedes sabrán, siempre Guatemala tuvo un papel preponderante por ser la capital en el antiguo Reino de Guatemala, y esto también crea un poco le da fragilidad a este proyecto federal,
le da una fragilidad donde las guerras van a ser una constante, por ejemplo, donde el orden constitucional no va a ser respetado del todo. Si se estudia este periodo, ¿verdad?, de 1820, 1830, vamos a encontrar discordia entre los estados. Asimismo, el vínculo que existe es muy frágil, de tal manera que al final hay una inoperancia política, porque las élites no logran, las élites provinciales no logran llegar a acuerdos. Esto al final es importante porque también tiene que ver con el tema económico de alguna manera, ¿no? Porque ya estos resquemores entre provincias venían desde la época colonial y van a verse sumados y van a verse más expuestos, digámoslo así, en este periodo. De esa forma, estos rasgos disolventes son aún más grandes y generan la segregación. Asimismo, yo consideraría que ya en la primera mitad del siglo XIX, obviamente estos estados entran en un proceso de construcción de naciones que se va a alargar en todo el siglo XIX, ¿verdad? Y que se va a ver acentuado, por ejemplo, con la instauración de las reformas liberales que van a ir de alguna manera creando esta identidad nacional en cada estado y que precisamente como usted lo recalcaba van a surgir en ese contexto ideas de sociedades mestizas, de sociedades blancas, de sociedades europeas, etcétera. Entonces, el poder de las élites yo creo que fue fundamental porque de alguna manera estas élites chocaban entre sí, quizá cada localidad tiene rasgos específicos. En el caso de San Salvador hay una marcada, un marcado recelo con Guatemala, eso está bien historizado ya, y eso también a la larga causa el deterioro del proyecto federal que no llega más allá de 1839, como ya lo había comentado anteriormente el doctor Miguel Alfredo. Entonces, quizás eso aportaría yo en este otro punto. Y Cristina, es como decía don Miguel, bueno, el pacto, bueno, vamos a volver a juntar, que eso no se cumplió nunca. Aunque la guerra nacional tuvo como marca, se le llama nacional porque se habla de la nación centroamericana contra el filibustero. Ese elemento, esa idea, pero en la práctica, como decía, lo que se vino configurando posteriormente, y sobre todo en la segunda mitad del siglo XIX, que se reafirman los estados que conocemos. Pero bueno, esa unificación estatal del siglo XIX, que sobre todo son fuerzas políticas estatales, pero posteriormente por ahí, recordemos cuando nos hubo la presentación, hubo algunos intentos, llamémosles idealistas, de los pueblos sobre la fiebre de los partidos centroamericanos. Creo que en El Salvador una sección, Guatemala otra, Nicaragua otra, Arica otra. Entonces, rápidamente, pues, ya ir viendo el 21, el 20, eso, y el 21, que es el desarrollo ya de la integración como tal. Vamos a decir, unificamos esos criterios, Cristina. Tú puedes. Sí, definitivamente que estos intentos de unificación, bueno, el primero, como ya lo hablábamos, es el que surge en el 19, ¿verdad? Posteriormente a la firma de la independencia y todos estos procesos, que se trunca en el 39 y que, bueno, posteriormente ya da paso a otras situaciones y al proceso de construcción de estas naciones que, pues son hoy precisamente los países que conocemos, los países de la región centroamericana, pero sí también hubo otros intentos. Por ejemplo, como ya lo mencionaba, a principios del siglo XX, este intento de unidad de la región se va a enmarcar en el contexto en el que se está conmemorando el centenario de la independencia, precisamente en los años de 1921, 1922, por la iniciativa de algunos de estos países, ¿verdad? Sin embargo, es un proyecto que no cuaja del todo, o sea, sí cuaja en alguna manera, pero no del todo, porque hay países que después ya no firman estos tratados y es pues un proyecto que se ve o que cuenta más bien con el apoyo de El Salvador, de Guatemala y de Honduras, que firman precisamente una nueva federación, o sea, que ellos están hablando de esta nueva federación o una nueva confederación
y crean, y justamente crean también un Congreso Federal que se reúne precisamente en junio del 21. Sin embargo, esta, aunque es recibida de forma con beneplácito, sobre todo por los sectores de obreros, en el caso salvadoreño, se sabe muy bien que esta época es una época donde están en efervescencia los sectores obreros, que también surgen otros temas en esa coyuntura del unionismo centroamericano. Sin embargo, se queda en un proyecto que no llega a cuajar del todo, ¿verdad? Y este proyecto es de tinte político. Y posteriormente, ya en el mismo siglo XX, como lo recalcaban anteriormente, se van a encontrar otras iniciativas de unificación estatal, pero que van a tener otro criterio, que en este caso sería el criterio de una integración de mercado o una integración económica, ¿verdad? Que lo vemos. Doctora, es decir, ya no es la federación, los intentos de reconstrucción en las cuales involucran a Pino Barrios, ¿cómo se llama el barrio de El Salvador? A ver, ¿Qué? salvadoreño. Barrios, Cabañas, Ujú. y ¿cómo se llama el del barrio del Salvador? A Gerardo Barrios. Gerardo Barrios. Sí, Decir, solo que él es un poco más anterior. Ujú. ya es distinto. En Nicaragua tenemos nuestro Salvador Mendieta, pues, que es el fundador del partido centroamericano de esa etapa que estabas mencionando de 1921. Pero en este caso es más idealista, porque es de cara al centenario y es una propuesta más política, ligada a la visión de algunos estados. Yo diría que mi opinión sería como que el último intento que se hizo desde la perspectiva estatal fue el de Zelaya, cuando trató de unificar Honduras, Salvador y Nicaragua. Pero en este caso, yo te preguntaría, Cristina, ¿cómo se puede venir configurando eso, de pasar de ese unionismo estatal, unionismo político, al proceso de integración? Y aquí nomás caeríamos en la importancia que tienen, o cómo se llegan los acuerdos de Esquipula. Sí, bueno, como bien lo decía, en un principio son estos proyectos que tienen un criterio político, ¿verdad? Que después se parten a hacer un criterio más de tinte económico o mercantil y que de alguna manera sí tienen cierto éxito, pero que también se ven afectados por ciertos procesos, por ejemplo, por la guerra entre Honduras y El Salvador en el 69 y etcétera, ¿verdad? Em, Después de todo esto, de todos estos procesos de integración, ya en los 80 encontramos lo que mencionaban, que son los acuerdos de Esquipulas, que son precisamente los que surgen en el marco de un momento en el que varios países de la región están inmersos en fuertes conflictos militares y el objetivo primordial de estos acuerdos, ¿verdad? De esta organización es precisamente em, poder contribuir a que se resuelvan estos conflictos militares. Pero también, y sobre todo creo yo que el objetivo principal o lo que se buscaba a través de estos acuerdos era construir la paz y que los mismos países centroamericanos que estaban viviendo esta guerra también pudieran de alguna manera echar a andar un proceso de pacificación para que la democracia se institucionalizara, ¿verdad? Y sobre todo creo yo que los acuerdos de Esquipulas le dan un impulso al proceso de integración, porque a partir de acá, bueno, a partir de ese momento, por ejemplo, se impulsan otras agendas, se impulsa una agenda de paz en la región, se empieza a promover la etapa de transición democrática, también se promueve la ejecución de elecciones, cosa que en época de guerra, por ejemplo, se veían elecciones marcadas por el fraude, etcétera. Entonces, yo creo que los acuerdos fueron importantes porque abrieron el camino para que se gestaran otros proyectos integracionistas de la región y sobre todo para que se diera por finalizada
el conflicto que estaba afectando a varios países y sobre todo el conflicto que en Guatemala ya llevaba muchos años y que en El Salvador también había causado estragos. Y sobre todo un aspecto que recalcaría yo del tema de los acuerdos de Esquipulas es que buscan que ya no se le dé el aporte a estas milicias que estaban de alguna manera siendo financiadas para que continuara la guerra. Quizás esos serían mis aportes en ese sentido. Sí, pues bien, ya para concluir esta parte sería, ya no, con los acuerdos de Esquipulas y estos procesos de integración, ya no se puede visorar un conflicto interestatal como el honduro-salvadoreño de 1969, y los conflictos internos que han pasado a ser, a dilucidarse por la vía electoral, por la vía política. Que no todo, pues, como quien dice, es paraíso, pero de los acuerdos de Esquipulas y los procesos de integración hay que reconocer que está variado, y en ese sentido te agradecemos tu excelente exposición, Cristina, ¿verdad? En tanto la integración crea, digamos, en esta esperanza para el futuro de la región. Muchas gracias. Gracias. Entonces, en este caso, pasaríamos a esta parte del conversatorio con delegado experto de la República Dominicana o Santo Domingo, el Santo Domingo histórico, que es el doctor Fernando Pérez Memén, ¿verdad? Y aquí hemos notado lo siguiente, ¿verdad? Si hablamos de República Dominicana, como él lo dejaba en evidencia en nuestro primer encuentro, ¿verdad? Que ahí inició él su ponencia prácticamente, cuando hablaba de esa particularidad, ¿verdad? Tiene Dominicana características muy particulares, porque tiene un periodo de la dominación española. Comparten el bicentenario con la región, con Panamá y el resto de la región centroamericana en 1821. Y a la vez, inmediatamente, al poco tiempo, 3 meses después, pasan a ser parte de una situación muy particular, que es el dominio de Saint-Domingue, que se llamaba en ese entonces la próspera Saint-Domingue, que termina pues siendo Haití, porque se habla de un Haití español y un Haití francés, pero pasa la dominación haitiana sobre la parte española, que le llaman ese entonces. Pues bien, en este sentido, si hablamos de esa independencia de 1821, ¿qué factores incidieron para que se frustrara ese proceso de independencia en República Dominicana? Comienzo saludándoles a todos mis amigos y colegas centroamericanos y saludarles también al viceministro de Cultura. Y con él deseo que también me salude a nuestra ministra de Cultura. Ciertamente, la historia dominicana es una historia que tiene sus complejidades, tiene también aspectos sumamente admirables. Fuimos el primer país justamente que España conquistó y colonizó, y fue en nuestro país donde se irradiaron los valores de la educación y de la cultura. De tal forma que cuando se establecieron las universidades de Venezuela, de Caracas, Venezuela, y de La Habana, sus primeros rectores, Diego Martínez de Porra y el prefecto de Linares, habían estudiado en la Universidad de Santo Tomás de Aquino. Quisiera pues significarle lo siguiente. Núñez de Cáceres es el
padre de nuestra primera independencia. Varios factores llevaron precisamente a esa realidad. Él posiblemente fue el más ilustrado de los de su generación. Fue rector y quien reinstaló la universidad que se había cerrado, por cierto, durante el período francés. Quisiera en este contexto señalar también lo siguiente, abriendo un paréntesis. Un sacerdote, el padre Vázquez, en un pequeño poema, dijo: ayer español nací, en la tarde fui francés y en la noche etíope fui. Hoy dicen que soy inglés, mañana no sé qué será de mí. Cierra ese paréntesis. Y justamente él lo dijo en el momento en que el país salía de ser, digamos, dominado por Toussaint Louverture, quien en nombre de Francia había ocupado la parte española de la isla de Santo Domingo. Entonces, ya cuando Núñez de Cáceres proclama la independencia, él es, y quiero subrayarlo, el padre de la primera independencia dominicana. Y la independencia dominicana es un proceso. Comienza con él en 1821, 1 de diciembre, sigue con Juan Pablo Duarte, 27 de febrero de 1844, y concluye con Luperón, Gregorio Luperón y los restauradores en 1863. ¿Qué factores entonces llevaron a que nosotros entráramos o nos integráramos a Haití? En apretadísima síntesis, la independencia de Núñez de Cáceres, que la proclama precisamente en unión a la Gran Colombia. Ese fue uno de los factores esenciales. Núñez de Cáceres no se puso de acuerdo con Bolívar, cometió ese error. En Núñez de Cáceres no tuvo en cuenta la geopolítica, se fue demasiado lejos en ese sentido, a ese tiempo. También Núñez de Cáceres no contó nada más que con el apoyo de un pequeño grupo de clase media intelectual. No contó precisamente con las masas negras y mulatas, y en ese sentido le afectó mucho no haber abolido la esclavitud. Ya nosotros habíamos disfrutado de la libertad del negro y del mulato con Toussaint Louverture en el año de 1801 hasta el 1805, cuando se restablece la esclavitud por el gobernador francés que se impuso a Toussaint Louverture, Ferrand. Entonces, justamente ese factor influyó bastante. Creo que también el hecho de que Boyer hizo un trabajo político sumamente ágil y dinámico en la frontera dominico-haitiana, promoviendo justamente la libertad del negro y también el darles tierras para su cultivo, tierra de labor. Esto fue lo que tornó atractivo el movimiento pro Haití. Sí, sí, ciertamente. Entonces, ciertamente eso, en mi opinión, vino a afectarle. Luego, hay que considerar también que Núñez de Cáceres, en su proyecto de constitución, es el que primero elabora una constitución que le llamó el Acta Constitutiva. No tomó en cuenta una realidad, una institución poderosa que viene desde los inicios, digamos, de la conquista, que es justamente la Iglesia Católica. Justamente,
¿Qué ayudó a Iturbide, por ejemplo, en México, a consumar la independencia? El haber establecido en el Plan de Iguala la unión de españoles y mexicanos, la religión y la independencia. Eso pues lo ayudó mucho. Al mismo Bolívar también le ayudó eso. Pues Bolívar conquistó a varios obispos, entre otros Lazo de la Vega, de quien se decía que era más bolivariano que Bolívar. Justamente el obispo de Popayán, de quien se decía que es sumamente patriota, el mismo Bolívar decía sumamente ese hombre patriota. De modo que ese, en mi opinión, ese fue otro factor que llevaron justamente a el fracaso. Factor económico también importante, que el grupo de clase media, comerciantes, sobre todo en la región norte, que es el Cibao, nosotros llamamos Cibao, que viene, es una palabra indígena, de Ciba, que quiere decir piedra, y Cibao, la piedra grande, es decir, la cordillera. Entonces, justamente, esos comerciantes preferían más la unión Haití, que llevaba un comercio sumamente activo con el sur de los Estados Unidos. Una pregunta. ¿Este sector era de clase media o una clase emergente? Una clase media emergente. Y algunos españoles muy activos y muy dinámicos, sobre todo en Santiago. De modo que esos factores influyeron bastante. Eso es importante considerar. Aquí nomás para que caigamos en la segunda pregunta, me disculpa, doctor, que es harto y interesantísimo, esa particularidad del Caribe. Pero se parte de, no manejó correctamente una política de alianzas. Nuestro primer prócer dominicano, señor de Cáceres. Es una lógica. Pero en este caso, nos encontramos esa otra particularidad que estamos explicando la Universidad Haitiana, porque de repente, algunas veces, si acudimos a nuestro estudiantado, al conglomerado en general, se imaginan Haití, ¿verdad? En los tiempos actuales, no la poderosa y próspera colonia de Saint-Domingue, una de las colonias más prósperas de Francia en el continente, ¿verdad? Y que es donde se da la independencia y una revolución negra de vinos raciales, pues, ¿verdad? O sea, por José Louverture. Entonces, en este caso, pero aquí hay otra contradicción o que particularidad, otro elemento tan controversial, que hay tendencias pro-inglesas, perdón, y pro-anexionistas, y no debe de extrañarnos, pues en el seno de los independentistas cubanos hubo tendencias anexionistas en el siglo XIX, pero eso de por qué vuelve nuevamente a España es algo sumamente inédito en el resto de las colonias. Sí, claro, claro. De todas formas, convendría destacar que ese esfuerzo de Núñez de Cáceres merece ser debidamente valorizado o revalorizado, porque nosotros fuimos independientes durante 2 meses y 9 días, y que incluso él mismo preparó todo, digamos, un documento de justificación de España, que es todo un modelo literario político, de literatura política. El hombre era un hombre de muchas luces. Y entonces justamente también estableció, digamos, la base constitucional dominicana, pudiéramos decir, con su proyecto de constitución que le llamó Acta Constitutiva. Ya luego Duarte también, pues, es también el continuador que desarrolló, el que desarrolló también la idea del liberalismo democrático a través de su proyecto de constitución, proyecto inconcluso. ¿Qué pasa? Hay algo, hay una interferencia.
Roberto tiene encendido su micrófono. ¿Puede apagarlo, por favor? Un momentito. Sí. Bien, quiero destacar y subrayar que con Núñez de Cáceres también se muestra como el primer dominicano integracionista. Cuando él proclama su independencia, escribió al mismo presidente Juan Pedro Guayer de Haití, escribió a los gobernadores de Cuba y de Puerto Rico para que los cuatro juntos establecieran un tratado de paz, amistad, comercio, navegación y de defensa mutua, porque se esperaba en América, y Haití particularmente estuvo en pie de guerra, tenía el ejército más grande en América Latina en ese tiempo, esperaba una invasión ultramarina de la Santa Alianza, lo mismo que los países de México, los países del mundo hispanoamericano, digamos, establecido por el genio de Bolívar. Se esperaba pues esa invasión ultramarina, sobre todo después que los ciemírijos de San Luis precisamente invadieron España para restablecer justamente el absolutismo de poder borbónico con Fernando VII. De suerte y manera que entonces ese elemento llevó también a Núñez de Cáceres a buscar esa integración ya política entre estos países insulares. De manera que creo que hay que subrayar mucho ese aspecto en este bicentenario de que Núñez de Cáceres, reitero, es el primer integracionista dominicano y uno de los primeros integracionistas de la América hispana. Sí, la lógica de Bolívar. Sí, ciertamente. También la doctrina Monroe, por lo amenaza de la Santa Alianza. Pero de pronto esas tendencias de integración vuelven nuevamente y Dominicana tiene un lapso de integración a España. A pesar de que Juan Pablo Duarte logra en el 44 separarse de Haití, pues, o sea, iniciar la separación de Haití. Sí. Porque aquí nos estamos adelantando, pues la integración centroamericana, en la cual pertenece Dominicana, tuvo antecedentes en Núñez de Cáceres. Al igual que Bolívar hablaba de la integración de una confederación, pues. Pero en este caso, el término integracionismo, que es más moderno, tiene sus antecedentes en algunos de estos próceres de América. Entonces, tal vez hablando de ese breve lapso de que pertenecieron a España, pero también viajando un poco hacia el presente, Dominicana integrada a la región centroamericana, al SICA, Sistema de Integración Centroamericana. ¿Qué factores incidieron para eso? Sí, yo creo que ha influido mucho que tenemos precisamente unos valores trascendentes que nos hacen, digamos, muy apropiados para también integrarnos a Centroamérica. Es el hecho de los valores culturales, la lengua, el idioma español, el espíritu del pueblo, como Unamuno, pues le llaman muy certeramente. Y la idea de ser precisamente también el país que en el pasado fue en cierto modo integrador en cuanto a la cultura y los valores hispánicos, que justamente Núñez de Cáceres hacía mucho énfasis sobre eso, y se lo dijo a Guayer cuando Guayer fue a Santo Domingo, nos invadió con 15,000 hombres, él nada más tenía 1,000 y decidió, para evitar derramamiento de sangre, entregar la llave de la ciudad.
Y en el discurso que pronunció, se lo dijo muy claro, que entre nosotros y Haití jamás iba a haber una unificación, porque esos valores culturales serían como valladares que impedirían pues esa unificación. Sin embargo, y justamente Duarte tuvo esa misma idea, que entre la República Dominicana y Haití nunca podría haber una fusión, o sea, un compañerismo, una relación, ¿verdad?, armónica de países. Fíjense, el mismo Núñez de Cáceres, repito, invitó a Boyer a esa integración para impedir el dominio de la Santa Alianza en estos países, ¿no? De modo pues que hay que recalcar, por tanto, esa actitud de Núñez de Cáceres de la unidad de los países, ¿verdad?, hispanoamericanos, y que ya la va a seguir también esa idea de Duarte con su no fusión, y la va a seguir nuestro Pedro Enrique Ureña ya más adelante, ya digamos, ya más cercano. Cuando Pedro Enrique Ureña nos llamaba a todos los países de América la magna patria, y decía que cada país era como una provincia de la magna patria, y esa magna patria es todo ese continente, se fija, es Hispanoamérica. Sí. En el sentido cultural hay que recalcarlo. Es interesante, dato interesante el rescate que da de José Núñez de Cáceres como integracionista. También el paso particular que él no fue bien tratado posteriormente por el hecho de la frustración del primer intento independentista, pero queda en su justo hecho que es el primer prócer que tiene Dominicana. Pero volviendo un poquito más siempre hacia adelante y viendo después de la independencia de España se consolida el Estado Dominicano, hay elementos que creo que cuando hablábamos anteriormente con Cristina que no, y tal vez no los podemos evitar, que son a veces inciden como disolventes. La cultura haitiana, a pesar de su cercanía, es imposible que haya una fusión con Haití, a pesar de que comparten el mismo territorio. Entonces, de repente aparece más cercana a la región centroamericana porque hay antecedentes. Dominicana comparte con Panamá el haberse declarado en 1821, pero Panamá se quiere a la Gran Colombia, está más cerca. Mientras que Santo Domingo era mucho más complejo en ese entonces. Pero bien, ya para finalizar, y visto desde años, diríamos, desde la región Caribe, que de paso le hemos mencionado hasta este momento muy poco, porque Centroamérica tiene una región Caribe bien marcada, ¿no? ¿Qué opinión tiene usted sobre los acuerdos de Esquipulas, pero además, sobre todo, dentro del futuro del sistema de integración centroamericana, qué importancia puede tener para los pueblos? Hay algunos elementos que lo apuntábamos anteriormente, pero nos gustaría escuchar su opinión. Bueno, yo pienso que real y efectivamente marca un granito, Esquipulas, el granito de que justamente países hermanos deben dirimir sus dificultades, sus antagonismos, sus contradicciones por la vía precisamente del diálogo. Diálogo, digamos, concertación y compromiso. Serían pues estas tres palabras que yo justamente quiero significar alrededor de Esquipula. Repito, diálogo, concertación y compromiso. O sea, a través del diálogo, y como nosotros hablamos y nos entendemos a través de esta extraordinaria lengua que es la lengua española o castellana, pues entonces justamente Esquipula es una muestra de cómo podemos entendernos nosotros fácilmente a través de ese poder que tiene la lengua, del espíritu, ¿verdad?, de la lengua. Entonces, justamente también... la lengua de Cervantes. Sí, exactamente, claro. Entonces, además, como un elemento espiritual sólido, también elementos de cultura que también nos identifican mucho, elementos culturales
valores históricos, una tendencia también dentro de la misma geografía. Fíjense que el Caribe está poblado de islas. Sin embargo, en los países que mejor nos entendemos, solemos entendernos, somos los que tenemos esos valores, se fija, culturales. Nos entendemos mejor con los cubanos, con los boricuas, o sea, que con lo de Trinidad, Tobago, que con justamente con el mismo hasta Haití, nos entendemos en cierto modo, pero no completo, como lo es Puerto Rico y como lo es justamente Cuba. Hablamos el mismo idioma, tenemos unas relaciones. Y similitudes en el acento también. Exacto, ¿no? Y además déjeme decirle que fuimos también, tenemos otra base de integración. A mediados del siglo XIX se creó en nuestro país el antillanismo como una corriente ideológica política integradora, constituida justamente por la República Dominicana, Cuba y Puerto Rico, que justamente Hosto, el gran maestro Hosto, decía que las Antillas, en este caso las Antillas hispanas, juntas han de salvarse o juntas han de perderse. Sí. Bueno, muchísimas gracias. Excelente exposición de... Muy amable, gracias. Doctor Fernando Pérez Menem. Ahora vamos a entregarle la palabra al experto de la República de Nicaragua, nuestro amigo el doctor Aldo Díaz Lacayo. Convencionalmente se ha aceptado el 15 de septiembre como la fecha de independencia de Centroamérica, tal como lo expresábamos al inicio con el doctor Álvarez. Sin embargo, el mismo planteamiento del doctor Álvarez nos refleja de que está llena de una serie de elementos controversiales. Tal vez no se pensaba que fuera a haber realmente independencia a partir de sus gestores, pero sucedió. Nada mejor que entregarle la palabra a un especialista como el doctor Aldo Díaz para que nos ilustre sobre ese elemento tan controversial, pues. Y ahí te diría, doctor Aldo Díaz, ¿fue el 15 de septiembre la fecha de nuestra independencia o el primer referente de la misma? Porque es el 1 de julio de 1823, o la separación de la federación, o una serie de cosas. Pero bueno, dejemos que el doctor Aldo nos lo diga. Perdón, el doctor Aldo Díaz Lacayo, ¿cómo se cruza este elemento? No me veo en pantalla, no me veo. Bueno, muchas gracias a todos. Un saludo a nuestro amigo ministro de Cultura, Luis Morales Alonso, a todos los panelistas y por supuesto a los coordinadores. A mí me llama la atención que nosotros, lo que fuimos la capitanía, tuviéramos en primer lugar como referencia histórica a lo que fue el virreinato de Nueva España y nunca consideramos todo lo que pasó en el sur. Nunca lo consideramos. Este es un problema histórico que hay que resolver. ¿Por qué digo esto? Porque era imposible que en la Capitanía General no se supiera lo que estaba pasando en América del Sur, en particular en Venezuela y después Colombia, integrando a Venezuela, Colombia y Quito. Porque Gabino Gainza venía del sur, venía de Chile, venía de Ecuador, había participado en negociaciones de entendimiento entre las distintas corrientes, tanto en Chile como en Ecuador. Entonces la pregunta histórica que yo me hago y que nunca he podido resolverla es por qué cuando se trata o cuando se empieza a considerar la independencia, porque el ambiente de América Latina era independiente, no se toma en cuenta ni a la cuenca del Caribe ni América del Sur. Esta es una referencia que yo planteo porque cuando hablemos de la cultura, voy a desarrollar un poco más el tema.
el ambiente general en la región era de independencia. ¿Por qué el ambiente general era de independencia? Simplemente por la invasión napoleónica de España, nada más. Nada más. Nada más por eso. Pero hay un elemento que es interesantísimo. Mientras nosotros conservamos la idea original de los independistas de América, de vivar a Fernando VII, de comprometernos con el regreso de la soberanía de España a Fernando VII, en todo el resto de los países, Fernando VII desapareció. No existe en ningún país, salvo quizás en México, y por supuesto nosotros, que la permanencia del compromiso con la soberanía de España a Fernando VII se hubiese fincado en los países. Por eso en América del Sur todos los países empezaron a constituirse a sí mismos. Se olvidaron del proceso español. ¿Qué pasa entonces con nosotros? Obviamente, ya dije, la referencia fundamental era Nueva España. Y todos nos inspirábamos por el reflejo de Nueva España. El estamento de autoridad española en la capitanía y el estamento que lo rodeaba, que estaba dirigido, como todo bien dijo el compañero de Guatemala, por Aycinena. Cuando se plantea esa necesidad de qué hacer con la independencia, el estamento de poder de la capitanía asume el plan de Iguala. Ese es el origen de la independencia. Asumir el plan de Iguala como un plan de independencia de España, conservando el poder español. Porque el plan de Iguala hay que leerlo tal como fue. Con independencia de las tres garantías, hay que leerlo como un plan que se independiza conservando la soberanía de España sobre México. Si no tomamos en cuenta eso, no estamos haciendo nada. No estamos haciendo nada. ¿Por qué entonces el plan de Iguala es asumido por el estamento de autoridad de gobierno de Nueva España? Digo, de la capitanía. Por una sola razón. Porque les daba la oportunidad de hacer una independencia pacífica. Es la única razón. Y claro, esa oportunidad es asumida ideológicamente por el grupo de Aycinena. Era un grupo poderosísimo. Entonces Aycinena, con su grupo, donde está Pedro Molina, decide proponer la independencia sobre la base del plan de Iguala. Y redactan un plan completísimo. Un plan que, por supuesto, era rechazado por Gavinza y por el arzobispo Casaús y por todo el estamento que seguía al arzobispo y al capitán general. Entonces ese plan lo escriben tal vez el 15 de agosto, el 20 de agosto del 21, convencen a Gavinza, convencen a Casaús y a base de ese plan deciden declarar la independencia pacífica. ¿En qué consistía el plan? El plan consistía, voy a leer 2 o 3 puntos. Consistía en declarar que no había ningún jefe, pero que ellos asumían como jefe a Gabino Gaínza. Esa es la base fundamental. Convencer a Gaínza y convencer a Casaús. Convencer a la espada y convencer a la cruz. ¿Y una vez captado, se declara la independencia. Si uno ve el plan pacífico de Aycinena y uno ve el acta, estamos viendo exactamente la misma cosa. ¿Qué quiere decir todo eso? Esto quiere decir que no hubo independencia en la Capitanía General. No hubo. Esa fue una
es una imposición de la tradición oral que hay que respetar. Yo no digo que no la respetemos, pero creo que debemos sincerar la historia. Esta generación nuestra, de la segunda, del bicentenario, algunos ya estamos de salida, debe asumir la responsabilidad de sincerar la historia. No debemos dejar que sea las generaciones que correspondan al tricentenario las que asuman esta responsabilidad. Si no hubo independencia política el 15 de septiembre, mucho menos la hubo cuando nos anexamos a México, que de hecho anula el acta de independencia, anula todo. La anexión a México anula absolutamente todo. Quiere decir entonces que si no hubo independencia, que si la anexión a México destruye todo lo actuado, anula todo lo actuado, quiere decir que la verdadera independencia es cuando nos quedamos otra vez en el vacío, cuando cae Iturbide, y entonces sí, el estamento gobernante de la provincia decide hacer la independencia. Yo creo que esta sinceración es obligada, no para que rescatemos la verdadera independencia como fecha histórica, eso ya no es posible. La tradición oral ya se impuso, pero sí para aclarar que fue hasta en julio de 1823, cuando se reúnen por primera vez los constituyentes, y antes de convocarse en constituyentes, lanzan un acta de independencia absoluta y le llaman Provincias Unidas de Centroamérica. Entonces la fecha 1 de julio es la fecha histórica que marca el inicio real de la independencia. Además hay una particularidad, que la independencia real es ideológicamente distinta a la primera independencia, a la supuesta primera independencia. La supuesta primera independencia era absolutamente promonárquica. La segunda independencia, la real, fue una independencia liberal. Son dos cosas completamente distintas. Entonces, hay una particularidad, que los mismos constituyentes, ya cuando se constituyen en Congreso, el 2 de julio, los mismos constituyentes nombran una comisión redactora del anteproyecto de constitución formada exclusivamente por liberales. Y aquí hay un paréntesis. Los liberales de la época, todos eran de origen ideológico francés, de la Revolución Francesa. Pero al mismo tiempo, todos eran los norteamericanos en el sentido constitucionalista. De manera que, siendo liberales franceses, escriben una constitución absolutamente idéntica en sus principios ideológicos a la de Estados Unidos. ¿Qué pasa con esta constitución? Esta constitución obviamente no era aplicable. No era aplicable porque liquidaba el poder de los promonárquicos, que después se llamaron conservadores. Si no era aplicable, ¿cuál fue la consecuencia? Las guerras intestinas. Hubo guerras constantes, intestinas, que eran guerras civiles, porque ese concepto de guerra civil no se asume en la historia de Centroamérica, de ningún país. Ahí es don Alto, disculpe, estamos en el proceso ya de las consecuencias, que cómo esos factores inciden para esa disolución que produce todos esos enfrentamientos. Es decir, no estamos, a pesar de que, como decimos, esa constitución liberal declara para la constitución del Estado, dentro del contexto, dentro del colectivo, ese vacío de poder que dejó España no es asumido como tal. Viven de lo que hablábamos anteriormente con Cristina y con Don Miguel, los localismos, las culturas diferentes,
Por ejemplo, la propiedad privada, cuando en Guatemala predomina la propiedad comunal. Por ejemplo, en el caso, en el aspecto social. O en El Salvador, en Guatemala, cuando han vivido prácticamente diferencias fuertes entre ellos, por el aspecto económico o el aspecto político. Eso tiene que ver un poco con, o mucho con los aspectos culturales, obviamente. Como vos decís, si quieres me meto al aspecto cultural, o si quieres continúo con la pugna que nace a raíz de la Constitución liberal. Porque culturalmente somos distintos. Sí, eso es muy importante. Dejemos lo cultural y me lo voy a relacionar prácticamente, bueno, quedan discretamente, nos quedan, el padre tiempo es terrible, 7 minutos. Me inmediatamente me lo lleva al integracionismo del siglo XIX, del siglo XX, porque el siglo XIX son esos grandes esfuerzos por la constitución del Estado que a lo que conducen es a la división de 5 estados. Y luego, entre ellos está el factor cultural, porque también está el económico, está esto, hay varios elementos. Pues me gustaría ver su opinión. Y al final, terminamos con ese elemento que nos ha llevado, que no ha sido un elemento para todo, coadyuvante, la integración del siglo XX. Nosotros, los centroamericanos, desde 1821 hasta 1907, fuimos provincias-estados. Esa es la realidad. Sí, sí. Esa es la realidad. Constitucionalmente éramos estados, pero en la práctica éramos provincias, porque estábamos perfectamente unidos, perfectamente integrados en todos los aspectos, pero fundamentalmente en el humano y en el comercial. ¿Qué pasa en 1910? Perdón, en 1907. Se inaugura el Canal de Panamá. Y los Estados Unidos quieren garantizar la seguridad estratégica del canal y, por supuesto, su exclusividad comercial. Y como había tantas guerras en Centroamérica, decidieron imponer la paz. Y firmamos el Tratado de Paz y Amistad de diciembre de 1907 en Washington. En ese tratado se convierten los estados-provincias en estados-repúblicas, completamente independientes entre sí. Completamente. Los centroamericanos quisieron evitarlo y levantaron un tratado para continuar con la situación anterior, pero ya fue imposible. Estados Unidos nos separó. A partir de 1907 somos primero estados y después república, porque continuamos de alguna manera con el ímpetu que traíamos del Estado. La idea del Estado-Nación, pertenece al Centroamérica. Exactamente, exactamente. Entonces, cuando nos separamos, volvemos a intentar la unidad, porque es un movimiento tremendo. Previo ya había habido un movimiento tremendo con qué sé yo cuántos tratados para conseguir la paz y la unidad. Pero después de 1907, ya la relación fue extraña entre sí. Las repúblicas nos consideramos extraños entre nosotros mismos. Y sobre todo empezamos a competir en todos los ámbitos, con el mundo exterior y por supuesto con el beneficio, peleando por el beneficio de Washington. Esa es la realidad. ¿Por qué no funcionó la institucionalidad en la Capitanía General y después en la independencia? Por una razón también sencilla. Nosotros Centroamérica heredamos la falta de institucionalidad en Centroamérica, o lo que era la Capitanía General. No había instituciones entonces. La institución era española, que por supuesto aquí no llegaba para nada. Por eso cada grupo, en las distintas provincias, cada grupo poderoso hacía lo que quería. Es verdad que había una real audiencia guatemalteca, pero que no tenía nada que ver con el aspecto de institucionalidad, porque se refería más bien a la parte judicial, para garantizar que se aplicara la Constitución española y para garantizar
que los intereses de España estuvieran protegidos. En ese sentido, cuando nos independizamos, era una independencia que no tenía sustento real. No tenía sustento real porque no existía un imaginario institucional. No existía. Por supuesto que, como ya dije, la Constitución de la República Federal era tan revolucionaria que nunca le iba a aceptar, nunca, jamás, la derecha. La derecha entonces era los promonárquicos, que después fueron los conservadores. Eso nunca me va a aceptar, como ya lo dije. Recordemos. Entonces, las diferencias que tenemos nosotros ya ahora en la actualidad, pero que vienen desde la qué sé yo, cuántos miles de años atrás. Las diferencias culturales tienen un fundamento étnico, llamémosle étnico. Porque lo que era la capitanía y después la federación era un territorio de tránsito, tanto del sur para el norte como del norte para el sur. Los del norte son fundamentalmente mayas hasta un pedazo de Honduras. Y muy poco náhuatl en esos dos países y mucho en El Salvador, en Nicaragua, Costa Rica no. Es una primera variante. Pero hay otra variante que la historia convencional no considera, que es la migración arahuaca y la migración chibcha. La migración arahuaca tiene una importancia fundamental para Nicaragua y debería serlo para los países donde llegaron los arahuacos, porque el náhuatl no tiene R, el arahuaco sí tiene R. De manera que cuando llegan los arahuacos, yo supongo que a partir de ahí, aunque se empieza a distinguir el origen de la palabra Nicaragua. Entonces, culturalmente tenemos una diferencia, digamos, étnica fundamental. Pero hay una diferencia en el caso de Nicaragua, muy grande, que Nicaragua es frontera entre los dos conglomerados geológicos del sur y del norte. Nosotros aquí tenemos dos tipos de conglomerados geográficos, llamémosle ecológicos. Una parte está dividida en dos el país. La parte que va hacia el norte, somos frontera humana, agropecuaria y del mundo animal, del norte. Y la parte que está hacia el sur, viendo el Caribe oriental, somos de frontera humana, frontera animal y frontera doctor, acuaria del sur. Sí, disculpen. Tenemos el padre tiempo encima, son tan importantes. Okay. ¿Quieren que hablemos de Esquipula? Sí, ¿Hablamos de Esquipula? Un minuto, Esquipula. Ok. Quiero decir muy sencillo. Esquipula no fue una confrontación militar, como se quiere decir. Esquipula fue una confrontación ideológica. ¿Por qué se da Esquipula? Porque Contadora, que asume el papel de mediador desde el punto de vista ideológico, que aquí en Centroamérica no había no ideológico, que aquí en Centroamérica no había una lucha ideológica, sino que era una lucha nativa. Por eso fracasa Contadora, la frustran los Estados Unidos. Entonces, la trasladan, yo le llamo la centroamericanización de la negociación por la paz. La trasladan a Centroamérica. ¿Por qué? Porque ya había una posición ideológica de la Internacional Socialista. Y esa posición ideológica de la Internacional Socialista favorece el llamado Plan Arias. Le digo llamado porque no tenía sentido
el Plan Arias, obedeciendo a la Internacional Socialista, que a la vez estaba asociado con los Estados Unidos, pensaba sentar a Nicaragua en el banquillo de los acusados y excluirla de la institucionalidad centroamericana. Pero da la casualidad, la historia está llena de casualidades, que triunfa en Guatemala antes de Vinicio Cerezo, miembro de la Internacional Demócrata Cristiana, y entra la Internacional Demócrata Cristiana y se convierte en una lucha entre las dos internacionales. Había ahí pues una lucha ideológica que estaba sustentada en la realidad política de Centroamérica. ¿Cuál era la realidad política de Centroamérica? Primero, la revolución de Nicaragua. Segundo, los movimientos revolucionarios de Guatemala y de El Salvador. ¿Qué se pretendía? Se pretendía liquidar a los tres movimientos. ¿Qué pasó? ¿Qué se logró? Que Nicaragua y Guatemala se unen para buscar una solución distinta. Y a esa posición de Guatemala y Nicaragua se une también Ascona Hoyos. Pero Ascona Hoyos no podía expresarlo porque estaba atado. Pero sí lo expresaba en privado por la delegación nuestra en Guatemala. Entonces se firma, estipula 1 y se firma, estipula 2. ¿Qué pasa con estipula 2? La tradición oral ha impuesto que fue una derrota para la revolución de Nicaragua y de Centroamérica. Y fue un éxito total, porque si ustedes leen el capítulo correspondiente a democratización, ahí van a encontrar que el punto fundamental es que cada país puede darse el gobierno que necesite. Bien, con esta parte creo que nos queda pues, el resto de agradecer, felicitar a los expertos por sus excelentes participaciones, a Miguel, a Cristina, a don Fernando y a nuestro amigo Aldo Díaz. Ha sido muy productiva sus exposiciones dentro de este modelo pues, conversatorio, y agradecer al CES, al SEC-SICA, ¿verdad? Y al equipo que rodea a nuestro amigo Carlos Stacks, y a cada uno de los expertos les agradecemos y nos esperamos, volveremos a ver el segundo bloque para el día 26, ¿verdad? Ha sido una excelente participación, recalco sobre eso. Nuevos conocimientos, nuevos horizontes se abren a partir de esto, en nuestra primera experiencia. Y muchísimas gracias a todos.